Hola, bueno, bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí al ciclo de experiencias del cuerpo que danza hoy del Instituto de Artes del Espectáculo. Esta vez tenemos a Fabiana Pelaz, que es bailarina, docente, coreógrafa, impulsora del colectivo CODEF. Fabiana de Santa Fe, ¿no? De Rosario, bienvenida, gracias por tu participación. Me gustaría mucho Hola, que, Nea. Hola. hola, que nos pudieras contar primero cómo afectó a tu trabajo la situación de la pandemia, la cuarentena, cómo afectó a tu cotidiano también, y como bailarina, qué percibiste desde tu sensorialidad. Y bueno, y después que podamos charlar un poco sobre la situación allá, que me cuentes esto del colectivo CODEF, de danzas españolas, y esto que decís sobre la decolonización del flamenco y el baile español. Pero bueno, vamos a ir ahí adentrándonos en la charla. Primero, bienvenida y contanos cómo estás y compartinos Bien, bien, lo que estás atravesando. bien. Bueno, agradecida, Nea, por este espacio. Me parece, la verdad es que en este momento fundamental para los que somos hacedores de la danza y venimos toda la vida dedicándonos a esto. Fundamental que se construyan además estos espacios que tienen que ver con el conocer al otro y con el pensamiento, ¿no? ¿Qué pasa en otros ámbitos de la danza, en todo lo que implica la gama, digamos, de los que somos hacedores de la danza, bailarines, coreógrafos, docentes, productores, porque bueno, en eso entra todo lo que tiene que ver con los que no trabajamos en vínculo con el Estado, producimos nuestros propios espectáculos de forma bastante costosa, autogestiva, y bueno, en ese sentido es muy interesante, digamos, que bueno, que también podamos tener visibilidad y palabra, también desde otro territorio del país que no se acaba, ¿no? Así que bueno, me preguntabas sobre lo que pasó en relación a la pandemia, ¿no? Y mi profesión y mi estar. Bueno, yo lo vivo con mucha preocupación. eh, Creo, bueno, actualmente estoy atravesando, mi familia está contagiada, estoy pasando, digamos, por esa situación en que, bueno, me tocó de cerca, como a muchos, y esto, bueno, viene desde el comienzo con todo lo que implicó los cuidados, ¿no? El cuidado dentro de la sala cuando se pudo trabajar y pensar, digamos, la vida de una forma totalmente distinta. Cambiaron los ritmos, cambiaron los horarios, y cambió esta forma de vínculo con el otro porque empezó a darse mayormente a través de un dispositivo electrónico. Es este ojo, esta mirada bueno, que filtra, que atraviesa y que a la vez, bueno, fui como tratando de buscar la forma de poder llegar, y ahí yendo puntualmente a la continuidad de las clases, justamente a buscar una nueva forma. Al principio lo que hice, cuando se cerró, digamos, todo y no pudimos dar más clases presenciales, me empecé a vincular durante una semana a través de videos, manteniendo, digamos, como de alguna forma, bueno, el contacto con los alumnos. Y, y bueno, inmediatamente empecé a investigar sobre los dispositivos de comunicación como para poder abrir otra forma que es la videoconferencia, y a partir de ese momento continué con las clases de esta forma. Y en realidad, cuando en otro momento se pudo abrir un poco el tema de las salas y volver a conectarse personalmente con los alumnos, la cámara siguió encendida. Y ahí, bueno, hubo otra forma de acomodarse, es como permanentemente estar acomodándose. Cada momento es una situación nueva. Sí, perdón, Y en Fabiana, este marco, perdón,
una vez que se pudieron encontrar personalmente, la cámara siguió encendida. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que a la vez de dar clases presenciales, yo seguía dando clases online porque además hay gente de otras ciudades que no podía venir a las clases y gente que decidió seguir, digamos, cuidándose en su casa. Entonces, de esta forma, lo que sucedió es que yo tuve que encender la cámara para poder contener a esta gente que no podía estar presencial en las clases. Y bueno, ahí hay una cuestión objetiva, técnica, y una subjetividad que se abre de una forma totalmente distinta, porque está ese tercer ojo, digamos, como pensando en una dimensión alumno, docente y esa cámara, que son los otros alumnos, pero a la vez es ese dispositivo y esa forma de comunicación donde uno permanentemente, si hay conexión o no hay conexión, tiene que saber si el otro está, me ve, me escucha, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, implicó una gran demanda energética, una gran demanda de estructura, de pensar la clase en esas tres dimensiones, ¿no? Que cambió totalmente. Claro. ¿Y qué sentiste de la recepción, ¿no? de tus alumnos y tus alumnas en este nuevo formato? Bueno, a ver, mayormente agradecimiento por sostener el espacio, aunque sea desde la virtualidad, digamos. Y en este sentido, digamos, el tiempo de la clase fue otro, dediqué un tiempo a ese contacto, a saber, a entablar, digamos, esta conversación muy clara con la intervención de la palabra en saber cómo estaba el otro, cómo le había pasado en la clase, digamos, que a lo mejor en el cotidiano esto se da como de forma más esporádica y esta percepción permanente al tener el cuerpo del otro enfrente cuando se da la situación en la sala presencial es enseguida perceptible. Pero en tanto esto se fue dando a través de la cámara, la palabra me dio esa percepción, digamos, de cómo estaba el otro, y bueno, hay un ida y vuelta, un feedback, una devolución en este sentido. Para mí fue indispensable articular ese espacio en las clases. Sí, o sea que el sostén y la transmisión ahora pasa mucho más por la palabra. A ver, en ciertos momentos, digo, esto en realidad el sostén pasa más por la palabra, me parece. La transmisión fui encontrando como las formas de, bueno, nada, como buscar ya ahí cuestiones tecnológicas para que el alumno me pueda recibir mejor. Entonces enciendo una cámara y tengo otra compu al lado, y bueno, esas cuestiones ya van más en relación a lo tecnológico, pero creo que, y ahí digamos, bueno, en tanto funcionen bien Internet y un poco de lo que hablábamos el otro día, esto funciona mejor, pero a la vez esta percepción, que además, bueno, pasó esto también, pasa el tiempo y uno cuando empieza a observar esta evolución en la clase o esta devolución que hace el alumno en relación a la ejecución de una secuencia o lo que sea, de movimiento, ya ahí uno empieza a contactar con otras cosas que aprendés a través de este filtro. Y esto también fue importante como una nueva percepción. Y esto, digamos, es una evolución que yo considero que he ido haciendo en esto, en agudizar la mirada a través del dispositivo. En los mejores momentos en que la conexión de internet está mejor, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es una articulación que se ha ido dando con el paso de los meses, porque ya en realidad hace desde marzo que estoy con este método, digamos.
Pero bueno, la energía cambia totalmente con la presencialidad y esto no va a suplir, no suple, digamos, esto de bailar juntos, de bailar en una Claro, sala, claro. de esa energía que se potencia y ese feedback que es instantáneo, ¿no? El Sí, delay cambia un montón en relación a los dispositivos y este filtro, ¿no? sí, Que a ver, abre un montón de posibilidades, pero a la vez no deja de ser un cierto filtro. sí. En esto de las posibilidades, además, fue muy interesante, bueno, que me contactara gente de otros lugares para poder tomar clases virtuales. Claro, Cosa que a lo mejor yo antes tenía más focalizado a mi zona y esto se fue abriendo. claro, Y bueno, y ahí también se dio otra situación. claro, claro. Lo que veo es que hay una desterritorialización, por un lado, ¿no? Al no estar en un espacio físico concreto, sino en la red, y eso abre canales y abre esta posibilidad de que gente de otros lados se conecte, pero se pierde esa potencia que la sensorialidad y de la energía del cuerpo presente, de los cuerpos bailando juntos, ¿no? Ahí, y contame un poco cómo es la situación ahora ahí en Rosario, cómo es la situación de la danza y bueno, en tu caso particular después del flamenco y la danza española. Que no dijimos al principio, Bueno, bailarina de flamenco realmente. sí, 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 digamos, sería bailaora, soy bailaora de flamenco y bueno, mi formación ha sido en danza española al principio, al comienzo, en la niñez, y luego ya en la adolescencia, juventud me fui metiendo con el tema del flamenco y cada vez me atrapa más. Eso fue lo que me sucedió, pero además, bueno, fui conectando con otros lenguajes, he bailado mucho tiempo tango, bueno, he hecho danza clásica, bueno, explorado distintos lenguajes, siempre con la idea de nutrir la experiencia del flamenco y de la danza española. Bueno, con respecto al tema de la danza en Rosario, bueno, anoche tuvimos las nuevas noticias que, bueno, se abrían ciertas actividades y la danza nuevamente estaba excluida. Entonces, bueno, hay un revuelo muy grande, esperamos que en próximas horas esto pueda revertirse, porque la danza termina permanentemente siendo no mencionada. Las actividades artísticas o si la danza está dentro de las actividades escénicas o artísticas, que así lo nomenclan, siempre, bueno, está por fuera de todo lo que implica otro circuito considerado para el Estado, que yo supongo que tiene lazo absolutamente económico y comercial, con un desconocimiento. Se te silen... Ah, estás. Con un, Perdón, justo entró una llamada. Con un desconocimiento enorme justamente de lo que implica la actividad económica que genera la danza, además. Con todas digamos, con todas las aristas que se abren en este campo en relación justamente a la falta de apoyo del Estado como para que, digamos, nosotros podamos también visibilizarnos y tener ese acompañamiento, ya sea en la habilitación de las salas de ensayo, de clases, los centros culturales, digamos, ahí hay toda una cuestión que el Estado en realidad, bueno, hay un vacío enorme, y creo que además, bueno, está justamente esto que se visibiliza fuertemente por la pandemia. Y bueno, en este marco, los bailarines de danza española y de flamenco, hay mucha gente haciendo flamenco en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Yo empecé a recibir información, esto fue en el mes de marzo, de otros colectivos de la danza, eh, y ahí, bueno, en esta recepción de información me empecé a preocupar porque había gente que estaba necesitando asistencia alimentaria, entonces convoco a mis colegas y ahí empezamos a hacer reuniones
Y bueno, en el transcurso de estos meses nos fuimos fortaleciendo, nos fuimos organizando y empezamos a militar en distintos espacios para, digamos, empezar a nutrirnos y poder también expresar cuáles eran nuestras necesidades puntuales. Y ahí, bueno, nace CODEF, el colectivo de danza española y flamenco de la provincia de Santa Fe, que en principio, bueno, soy impulsora desde Rosario y con mis colegas de Rosario, pero se fueron sumando colegas del territorio santafesino. Y bueno, acá empezamos a hacer un trabajo sobre el protocolo para presentar a las autoridades, ya sea municipales y provinciales. Encabezamos un equipo de trabajo y bueno, hicimos un protocolo minucioso, también dando cuenta al Estado de que los trabajadores de la danza tenemos conceptos claros sobre el cuidado y además hacernos cargo de esto, ¿no? Muy difícil, porque los protocolos son muy difíciles de llevar adelante, pero en tanto está este deseo permanente del encuentro con el otro, en el momento en que se abrieron las salas esto fue posible. Y bueno, esa fue nuestra contribución, nuestra colaboración al Estado. Bueno, después, obviamente, esto era un protocolo modelo, y bueno, el Estado provincial, con estas directivas nacionales, y ahí también entra lo municipal, lo de cada municipio, bueno, fue creando el protocolo adecuado a lo que pasaba, digamos, en el momento de acuerdo a lo sanitario, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí continuamos con esto, y también empezaron a aparecer estas cuestiones de las necesidades de quienes hacemos flamenco y danza española. Yo daba clases en mi casa y en principio porque no se podía salir, estábamos confinados, y había colegas que vivían en un departamento y tenían denuncias de los vecinos, no podían trabajar, entonces ahí vinieron la solicitud de permisos para poder por lo menos trasladarse a los lugares de trabajo para dar clases virtuales, digo. Y bueno, ahí una cosa y la otra, y esto cada vez es más interesante, es lo que puedo decir, es que cada vez es más apasionante porque van surgiendo, y uno va escuchando de otros sectores de la danza cuáles son las problemáticas, y va dándose cuenta, y puede dar cuenta de cuáles son las propias problemáticas. Y me parece sumamente interesante y estoy agradecida también que hayan respondido los colegas y se hayan sumado, digamos, a esto que dejó de ser un proyecto mío y fue convertido en un colectivo. Sí, digamos que la situación impulsó la unión, ¿no? El agrupamiento de lo que es Absolutamente. los sectores de la danza, y no solo del flamenco, sino están vinculados con otros espacios de otros estilos de danza y también con otros sectores de la cultura. O sea, En, en principio nos vinculamos con gente de la danza y con gente de teatro. Creo que en este marco las problemáticas son similares porque atraviesan mucho a los espacios culturales, qué pasa con los estudios de danza, qué pasa con los centros culturales. Y bueno, es esto, y desde el flamenco siempre trabajamos con músicos, o sea que no somos ajenos a esta problemática también que atraviesa a los músicos y que cada uno también se ha ido reinventando como para poder sostenerse económicamente en este momento de pandemia, ¿no? sí, entonces, de momento los espacios culturales siguen sin estar habilitados. ¿Se están revisando los protocolos? ¿Están en esa situación? En realidad, claro, el protocolo se aceptó Ok, y se abrieron los espacios en un sí. momento en la zona, el número de casos era bajo, el sistema sanitario podía responder, entonces bueno, esto fue abierto y volvimos a las clases, volvimos un corto tiempo, un corto periodo, con toda la aplicación del protocolo.
Y bueno, hace aproximadamente 3 semanas volvimos nuevamente a cerrar nuestros espacios. Y ahora por eso se había dado la noticia hoy de que, por ejemplo, abrían los gimnasios y no la danza. O sea, ahí, digamos, hay un desconocimiento y una, digamos, una contradicción de parte del Estado de lo que implica, digamos, para un ser humano la salud, la actividad física, todo este concepto, digamos, es lo que yo creo que el Estado no toma en cuenta en relación a lo que implica para tanta gente que hace danza y que no va a un gimnasio o que hace las dos cosas, no sé. Pero bueno, ahí Sí, estamos justamente bregando por esta situación. sí, sí, además que entiendo que, digamos, las medidas de seguridad, higiene, distanciamiento que uno necesita en un gimnasio deben ser las mismas o más de las que se necesitan en una sala de danza, si se quiere, ¿no? Y Fabiana, ¿qué Exacto, imaginas exacto. pensando, bueno, a lo largo de estos meses, digamos, la cuarentena ha llevado y ha producido en cada una de cada uno distintas situaciones, desde primero el aislamiento, en relación al trabajo, mandar videos, después pasar a este formato virtual y ahora se va transformando todo. ¿Cómo te imaginas una danza así hacia el futuro, un trabajo cultural? Además, como decías bien vos, en el flamenco que uno trabaja muy, muy ligado al músico en vivo, al guitarrista, cantador, el percusionista, ¿no? ¿Cómo imaginás esto hacia el futuro? Bueno, en realidad me cuesta bastante imaginar qué pasará porque hay una cuestión de deseo y una cuestión de realidad, digamos, cómo te impacta la realidad. Para mí es muy preocupante esto de que se instale la virtualidad, digamos, que pensemos permanentemente en función de generar contenido para para los medios audiovisuales, digamos, el streaming o lo que sea, digamos, el formato que se dé. Me cuesta bastante pensar la danza desde ese lugar. Si bien es interesantísimo cuando esto se explora con el video danza y todo lo que uno quiere hacer en ese sentido, pero esto que es tan sensorial, que es una experiencia que uno puede generar en un espacio escénico con un público presente, yo no lo puedo descartar y creo que de alguna manera en lo que pienso es en buscar las formas en que uno pueda acercarse nuevamente al público. Mi deseo es que esto pase lo más pronto posible, digamos, porque, y que bueno, que se va, no sé, me imagino la danza mucho más interviniendo espacios públicos, espacios abiertos, que el flamenco, digamos, está también como muy consolidado y se remite mucho a los espacios del tablao, ¿no? Lo que podríamos llamar tablao o escenarios teatrales, y porque además, bueno, necesitamos como ciertas condiciones para poder ejecutarlo, pero me parece que se podrían llegar a abrir muchos más los espacios públicos, eh, las salas quizás con menos público al principio, pero tratar de que eso suceda, ¿no? Esa es la forma que intento pensar. No, Sí, no, me cuesta mucho decir, bueno, que también lo tengo planificado, ¿no? Y sobre todo con mis alumnos, pero decir, bueno, sí, vamos a hacer algo para subir a YouTube, digamos, una función que podamos realizar para que esté en la virtualidad, pero no puedo dejar de pensar en cómo llevar esto al vivo. sí, 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 sí. Esa es mi preocupación. Retomando esto que decías de la potencia de los cuerpos bailando juntos, ¿no? El vivo tiene eso, están los cuerpos ahí presentes, ¿no? Pero Exacto. pensando, digamos, está el deseo de volver y muy bueno lo de ocupar los espacios públicos también, ¿no? Que te da la ventaja del aire libre, además.
¿no? Menos posibilidades de contagio, si uno lo toma, ¿no?, de esa manera, desde ese lado, desde el punto de vista sanitario. Pensando en estas nuevas posibilidades o los canales que se abrieron y que uno empezó a encontrar a través del trabajo con la virtualidad, ¿crees que eso puede enriquecer de alguna manera la vuelta al vivo y a lo presencial? ¿O Yo creo potenciar? que sí, es muy interesante. O sea, claro, a mí me pareció, a ver, el tomar contacto con esto, que además, bueno, a lo mejor en mis espectáculos he usado pantallas, imágenes, un contenido audiovisual en torno a lo que fuese pasando también en el espectáculo, pero esto que implica la virtualidad es otra posibilidad, pero que creo que llegó para quedarse. Creo que llegó para quedarse. Pero a la vez me parece que mi cabeza todo el tiempo va a abrir ese otro espacio, como te mencionaba antes. Sí me resulta muy interesante porque cambia otra cuestión de la percepción, digamos. Hay otra cuestión que se abre y también me parece interesante. Lo que sí también hay una realidad, que es la económica. En tanto uno necesita producir también contenido para que pueda ser subido a las redes o pueda ser subido, digamos, a una plataforma audiovisual para venta, a lo mejor de un espectáculo, ¿no? Para que sea vendible. Esto necesita una producción económica que los que trabajamos de forma independiente en la danza estamos muy limitados. También está esta cuestión, este concepto, ¿no? ¿Qué pasa con la producción en tanto economía, ¿no? Donde a lo mejor, bueno, el Estado también abre y ofrece plataformas para que se hagan espectáculos vía streaming, son pocos los que acceden, muchísimos quedamos por fuera de eso, hay una gran demanda de eso, y además, bueno, creo que la producción audiovisual puede llegar a estar al servicio de esto, pero está muy atravesado por las cuestiones económicas. En tanto, no es lo mismo filmar un espectáculo como uno lo documenta a lo mejor con lo que puede económicamente sustentar, que es una cámara fija, 2 cámaras, a tener una producción digamos, audiovisual, nutrida, que económicamente tiene otros costos, que Sí, además, bueno, edición y lo que sea, ¿no? sí. Y ahí hay toda una cuestión, que Y, siempre, bueno, hablamos con otros colegas, en tanto los que producimos y bailamos muchas veces invertimos, nos vamos a casa sin un centavo, le sí. pagamos a todo el mundo, y esto también tiene un desgaste enorme, ¿no? Sí, ¿y cómo se podría accionar sobre eso? ¿Cuál sería una alternativa? ¿Han pensado como para llevar uno a una propuesta sobre Mira, este? yo estoy, digamos, personalmente estoy muy como investigando y viendo las formas. Mm, A mí me parece que tendríamos que tener, sobre todo los trabajadores independientes en la cultura, mucho más apoyo estatal, como para que estas producciones puedan llegar a ser sustentables, digamos, organizar quizás formas de que el Estado pudiera ayudar a documentar, porque incluso también hay una documentación de la danza independiente que no tiene registro individual, pero no hay un registro realmente como para que esto también hasta pueda ser material de estudio claro, o como sea, ¿no? armar un Más allá de lo que archivo. sucede en este momento. Quizás me voy un poco más, pero bueno, exacto, Bueno, en todo sentido, digamos, pero me parece sí, que acá falta apoyo e intervención del Estado para poder ayudar a este tipo de cuestiones y buscar las formas de articular aquellos, digamos, sectores culturales que quizás se dediquen a esto, que pudieran ser, que pudiéramos entre todos generar otro tipo de proyectos, pero acá sí, se necesita una presencia estatal importante. sí. Y Fabiana, me gustaría
que me cuentes ahí para ir cerrando esto que decís de que el flamenco y la danza española se decolonizan, yendo a la danza ahora. Bien, bueno, varias cuestiones. También me habías preguntado un poco sobre el tema a ver, son varias cuestiones que creo que en un punto están ligadas. Trabajo en el Colegio Español de Rosario desde hace mucho tiempo. He trabajado, digamos, en centros culturales estatales, en el Colegio Español de Rosario, y además, bueno, tengo mi escuela de danzas hace muchos años, con proyectos donde trabajo en mis proyectos independientes. Creo que esto de trabajar en el Estado, de trabajar en la educación privada, digamos, pero formal a la vez, y en los proyectos independientes hace también que uno tenga otra visión o distintas visiones o abra las visiones con respecto a la gestión también cultural y al hacer, digamos, porque hay una adaptación permanente a estos espacios, en estos entornos. En este marco me parece que, bueno, una cuestión son los talleres de danza en un ámbito escolar, que uno tiene determinadas limitaciones, donde no recibe todos los alumnos con el deseo de bailar que los recibiría quizás en el ámbito privado. Ahí hay un marco distinto, que es lo que yo llamo, o seguramente esto está instrumentado como escolarizar, digamos, el arte, y que ahí hay tiene pros y contras, digamos. Y en un colegio español donde los talleres son de danza española y de flamenco, y donde el atravesamiento cultural, a partir de que van sucediendo las generaciones, se va transformando. No es lo mismo los alumnos que tenía yo hace 20 años a los que tengo hoy, con este atravesamiento, digamos, de quizás sus abuelos comentando algo sobre la España en la que habían vivido, y hoy hijos de argentinos que tenían abuelos españoles, y bueno, y toda una cuestión cultural que se va transformando ya de generación en generación. Lo que pienso es que hay una cuestión como onírica, como una cuestión también romántica, de pensar de dónde venimos y que esta transmisión cultural va a permanecer igual. Y bueno, en mi forma de ir haciendo danza y en mis búsquedas, me fui encontrando con una realidad. Y por ejemplo, quise hacer flamenco y no, en su momento no había músicos disponibles en mi ciudad que fuesen sabedores de flamenco, guitarristas o cantadores, sobre todo. Eran muy limitados, con muchas dificultades también para entender la dinámica de trabajo, para pensar un espectáculo, pensar en contenidos, digamos, en producción coreográfica, en fin. Y me llevó, al no tener esto, bueno, uno accede a la grabación, y en la grabación empezás a hacer la edición de los propios temas, y a partir de eso también te empieza a atravesar el encuentro con otros músicos que no son flamencos, pero que a la vez empezás a hacer un registro y un feedback en el que hay una búsqueda del flamenco, pero no es lo que llamarían los puristas. Palabra, digamos, hoy para mí espantosa, porque creo que en esta universalidad de la danza, de las músicas y de lo que es puro o no puro, para mí queda totalmente fuera de lo que es el registro que tengo actualmente, digamos, de lo que es la música y la danza en el flamenco, en el mundo. Japoneses bailando perfectamente y cantando excelentemente flamenco en Buenos Aires, en Rosario, en Colombia, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, en este sentido es muy interesante encontrarse, digamos, con esto que se fue abriendo.
y en nuestro territorio muy fuertemente, porque además acá hubo toda una impronta de la inmigración, de la generación que construyó las asociaciones españolas y todo esto, en donde también teníamos que ir a bailar para seguir sosteniendo esa cultura ancestral que ya estaba atravesada por otras cosas, y que además tampoco se valorizaba tampoco como hacedores, como bailarines, este, ni trabajadores culturales, digamos. Era ir a sostener estas instituciones, y bueno, esto se fue corriendo. En un momento quise seguir haciendo flamenco con otra evolución y me encuentro con músicos de jazz. Entonces en esto, enseñarle al músico cuál era el 7, 8, 9, 10, bueno, ese tipo de cuestiones, y porque estábamos hablando de conceptos musicales que iban a comprender, pero distintos a sus lógicas, y bueno, de esa forma transité 3 espectáculos con esta fusión con los músicos de jazz, y siempre en las búsquedas, ¿no? Hasta que, bueno, me fui encontrando con otros músicos y, bueno, hasta poder hacer, digamos, el tablao que yo quería, y, bueno, y en algún momento con una invitación de un colega amigo, también a hacer como bailaora, protagonista de un tablao, y hacer él una introducción de un tema de Cerati con un ritmo flamenco. Entonces, esto es lo que se va dando y se va desarmando de lo cultural y de aquello que sucede en la práctica, que es para profundizar mucho, mucho más esta cuestión de decolonizar, digamos, este ámbito cultural. Es para profundizar muchísimo, Sí. pensando, digamos, en algunas conferencias que también, bueno, he escuchado sobre la temática Rita Segato, en otros ámbitos. Sí. También es muy interesante pensarlo en este ámbito. A Sí. mí me atravesó en la práctica, digamos. Y por eso, digamos, no dejé de hacer flamenco. Para mí es lenguaje que fue adaptándose a las distintas circunstancias en mi territorio. Sí. Y esto ha sido lo interesante. Sí, 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 está interesante la idea de colonizar también para la danza en general, ¿no? Como de las prácticas de danza y la formación en Exacto. danza, ¿no? Como también una manera de decolonizar el cuerpo y cómo podemos hacer ese camino Bueno, de construir. en este punto, Sí, exacto, en este punto también, esto que decís, a mí me llevó a pensar en un momento como, upa, estoy haciendo eh, algo con las herramientas que obtuve en mi territorio. Mi formación básicamente fue en Rosario, en el territorio argentino, en Buenos Aires, en Mendoza, bueno. Y en algún momento uno necesita, por esta idea romántica de lo que es el flamenco y de lo que implica también la dimensión comercial, ¿no? De lo que se difunde como flamenco, bueno, empecé a viajar a España y ahí, digamos, a tener ese contacto directo en los territorios, y bueno, me encontré en una escuela que todo el mundo conoce, en Madrid, haciendo las clases generales, pero yo venía de formarme en Rosario. Entonces, en este sentido, me pareció muy interesante también repensarme en esto y valorizar mucho más lo que pasaba también con mi práctica docente en este ámbito, ¿no? Y correr estos lugares románticos, digamos, y poder deconstruir esto, ¿no? Creo que también cuando pensaba en quienes integran las compañías nacionales de danza, y muchísima gente del interior del país está formado, esto también como una cuestión de descentralizar lo que pasa en Buenos Aires, en Cava, y lo que pasa, digamos, en la construcción que se va haciendo en danza en todo el territorio de la República Argentina. Creo que un montón de bailarines se forman en sus provincias. Lamentablemente, creo, para muchos de ellos necesitan migrar para poder desarrollar sus carreras,
pero bueno, ahí también hay toda una cuestión a repensar. ¿Qué pasa con esas políticas culturales en los territorios? Y bueno, y poder uno estar más plácido y tranquilo, ¿no? Tanto en su ámbito laboral como tener espacios donde poder desarrollarse como bailarín, como artista. Sí, sí, sí. Y también poder pensar una danza propia, ¿no? Más allá de lo territorial, ancestral, como, bueno, sería el flamenco, la danza española en España, o acá el tango, el folclore, como poder reapropiarnos, resignificar las danzas atravesadas por todo esto, ¿no? que comentábamos. Bueno, Fabián, Exacto, eh, exacto, eso es maravilloso que suceda. sí, eso es solo lo que nos queda también para hacer, bueno, desde estos agrupamientos de la danza que creo que hoy en día, si algo impulsó la pandemia, la cuarentena, ha sido que se tendieran redes y se crearan vínculos que por ahí antes no estaban y dieran lugar, por ejemplo, al Movimiento Federal de Danza y a otros intercambios que creo que está fortaleciendo el sector y espero que así sea hacia el futuro, ¿no? Hacia mejorar las condiciones laborales, la profesionalización, la investigación. Quería que para cerrar me dijeras un poco qué es la danza para vos, si podés ponerla así en alguna palabra o frase, y alguna reflexión que quieras de este momento para cerrar. Bueno, qué difícil. Yo siempre pienso, por experiencia personal, no puedo ponerlo como una sola palabra, pero la danza me salva, permanentemente me salva y me comunica, y permite, es un ámbito, digamos, de intercambio y de comunicación, desde lo propio a ese lazo con el otro. Me cuesta mucho significarlo en un solo término, pero históricamente para mí la danza me salvó, me rescata, me centra. Creo que es esto, permanentemente ha sido esto. Y creo que eh, poder dejar una reflexión, bueno, desde mi experiencia personal, esto sobre todo, que el encuentro con la danza y la gente que ha transitado mis espacios y se encuentra con su propia danza, es sanador, es realmente sanador. En el sentido, digamos, de aquello que entorpece el encuentro con uno mismo, ¿no? En ese sentido de sanación. Es un marco de experiencia intelectual interesantísimo porque creo que para poder poner el cuerpo a disposición del movimiento hay todo un sistema de pensamiento que se pone en funcionamiento y fluye fuertemente, y esa conexión, ese feedback, esa rotación permanente de energía me parece sumamente indispensable. Y mi reflexión es que es vital, es vital y es enorme que esto pueda difundirse, que la gente pueda acercarse mucho más a la danza desde su propia experiencia, como espectador también, pero desde su propia experiencia. Sí. Bueno, Fabiana, muchas gracias. Esperemos que así sea, que realmente se difunda y la gente se pueda acercar a la danza y encontrar esta dimensión sanadora, espiritual, y también que se le reconozca su dimensión económica, ¿no? Y ese aporte que hace al campo no Absolutamente. solo de la cultura. Así que bueno, te doy muchas gracias por tu tiempo, por tu participación, por compartir, y bueno, y acá estamos tendiendo un puente más de la red de la danza en todos los territorios. Bueno, agradecida.
Muy agradecida, Nea, de haber participado de esta instancia. Bueno, la verdad es que me nutre muchísimo que además en este intercambio ayuda a que podamos repensarnos también. Esto es lo absolutamente positivo también de estas situaciones. Y que, bueno, agradecida, y que esto siga abriéndose y que sigamos siendo cada vez más los que militemos la danza también. Que así sea. Muchas gracias, Fabiana. Te dejo un beso grande. Que así sea. Gracias Hasta a luego. vos. Abrazo.